bendiga, Dios les guarde, Dios los favorezca con todas las bendiciones del cielo. Bienvenidos, estamos en una nueva escuela bíblica para el día de hoy. Estaba gozosa porque esto comenzara, porque se darán cuenta que tenemos un nuevo tema y el mismo es contestando o siguiendo las necesidades de algunas de las personas que se han acercado a mí o me han escrito, y personas que me conocen me han llamado para indicarme que quisieran tener información sobre este tema. Y ya lo están viendo en la pantalla. Vamos a estar tocando información sobre la unción. Esa palabra la utilizamos mucho a aquellas personas que somos cristianas y que perseveramos tal vez en una iglesia. Y uno muchas veces oye hablar de que, ¿qué es la unción? Esa persona predica con unción. Ay, cantó con unción. Pero ¿qué es verdaderamente la unción? ¿Estamos utilizando la palabra correcta y en el momento preciso? Pues en la clase de hoy que les he conseguido muchísima información al respecto. Así que vamos a ver cómo nos distribuimos para poder tratar de explicarles y de llevarles toda la información que les he conseguido para este tema. Pero como siempre les digo, tengan a la mano que su libreta, su bolígrafo o lápiz. También tengan cerca la Biblia, porque en esta clase en específico vamos a estar tocando muchos versículos bíblicos que quiero que ustedes los lean junto conmigo para que vean qué verdaderamente dice ese versículo. No vamos a trabajar los versículos bien profundos, pero por lo menos que veamos en cuántos de ellos el Señor permite, el Espíritu Santo permitió que se mencionara esa palabra unción en unos versículos y con unas situaciones muy específicas. También recuérdense que en algunos momentos les digo, prepárense en que hay un screenshot y eso es que les voy a acercar a la pantalla alguna tabla, alguna información, algo para que ustedes simplemente le tomen una foto desde su teléfono y puedan después tener esa información para leerla o estudiarla después con más tiempo. Pero vamos a ir rapidito porque hay mucho tiempo, muchas cosas para hacer y quiero aprovechar. Y como siempre les digo, lo primero que hay que hacer en toda clase es orar. Amén. Así que te pido que me acompañes en este momento. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia estamos todos los que estamos conectados en el nombre de Jesús para ver de esta clase qué es lo que tú quieres enseñarnos. Señor, que sea de capacitación, que sea de orientación, que sea de revelación para la vida de todo aquel que la escuche y más importante, que después la pongamos en práctica. Sabes que siempre te digo que toda la gloria es tuya porque yo simplemente soy tu instrumento, tu esclava, tu sierva, para poder transmitir lo que ya tú me diste a mí, poderlo transmitir con todas estas personas que están oyendo esta escuela bíblica de hoy. Y sin más preámbulo, en el nombre de Jesús vamos a dar comienzo rapidito a esta clase. Y vamos a ver qué es la unción. En esta clase vamos a estar tocando muchas cosas. Vocabulario, origen de la palabra unción, por qué se utiliza esta palabra, para qué era. En algunos versículos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se menciona en muchas ocasiones quiénes eran esas personas ungidas, qué hacían esas personas con esa unción. Y hoy en día, ¿para qué las personas utilizan la unción? ¿Y quién es que la da? Eso es lo más importante. ¿Quién es el que da la unción? Hoy en día se piensa que la unción es una experiencia sobrenatural que viven o tienen algunos creyentes que son exclusivos, únicos y exclusivos para tener esa unción. Pero vamos a ver en estas clases que vamos a estar tocando y nos van a explicar que en este estudio minucioso que usted y yo vamos a realizar al respecto, nos vamos a dar cuenta de unas cosas que todos tenemos en común. Amén. Vamos primeramente, como siempre, a comenzar con el vocabulario. Ustedes saben que a mí me gusta buscar vocabulario para poder entender un poquito más de qué se trata. Aquí vamos a ver lo que habla la palabra unción en el vocabulario del diccionario bíblico. En el diccionario bíblico, unción tiene muchos términos o propósitos por el cual se usa. Un ejemplo en el Salmo 23:5. Salmo 23:5. La palabra dice: unges mi cabeza
con aceite. Y en este momento lo que en ese versículo quiere decir el salmista es que ese aceite es usada profundamente, mucho aceite, porque para tú ungir una cabeza con aceite es que le estás vaciando, como quien dice, el jarro, el cuerno, la vasija, se la estás derramando totalmente en la cabeza. Pero también vemos en el Salmo 92:10, Salmo 92 dice, seré ungido con aceite fresco. Seré ungido, eso es derramar. Eso quiere decir que va a rebosar, que voy a ser renovado con este aceite fresco. Y también en el diccionario bíblico nos indica en Isaías 10:27. Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. Este versículo se utiliza mucho las personas cuando están orando, intercediendo, y hablan de que vamos a romper el yugo a causa de la unción. Lo vamos a tocar más adelante. También en Zacarías 4:14. Zacarías 4:14 nos dice, son dos ungidos que están delante del Señor. Son los dos ungidos. Aquí Zacarías habla que hay dos personas que están ungidas, que están delante del Señor. Y también vemos que en el libro de Hebreos nos habla con relación a ungir el cuerpo, y se utilizaba mucho la unción después del aseo por diferentes cosas. Vamos a ver que los orientales acostumbran mucho y todavía tienen esa práctica para ungirse con aceite, para tener una buena comodidad de su cuerpo y para honras fúnebres, para meditación y otras cosas más. En el aseo ordinario, en la Biblia, vamos a poder ver que en Ruth 3:3 y en 2 de Samuel 12:20, 2 de Samuel 12:20 y también en 2 de Crónicas 28:15, 2 de Crónicas 28:15 y en Mateos 6:17, Mateos 6:17 nos hace la mención de la unción para un aseo ordinario de todos los días. Pero también se utiliza cuando hay un descuido como señal de duelo, como señal de dolor y de pena. Y lo vamos a poder usted leer en 2 de Samuel 14:2, 2 de Samuel 14:2. Y también en Daniel 10:3, Daniel 10:3 también nos habla de señal de duelo y utilizan el procedimiento de unción o la palabra de unción. También cuando se hace como un acto de cortesía, de agradar a alguien, y lo vamos a ver en Lucas 7:46, Lucas 7:46 y también en Juan 12:3, Juan 12:3. También la palabra misma nos menciona que unjamos a los enfermos. Cuando hay una persona con enfermedad, la misma palabra nos motiva, nos dirige, nos enseña que debemos de ungir a los enfermos. Y vas a poderlo leer en Mateos 6:13, Mateos 6:13 y también en Santiago 5:14. Santiago 5:14. Cuando hablamos, continuamos, que cuando hablamos con el ungir el cuerpo para el aseo, que en la Biblia aparecen muchísimos versículos al respecto. Yo, claro, les seleccioné algunos, no todos, pero vemos cómo él sigue la palabra recalcando que la unción es para muchas otras cosas. También se ungían los cadáveres cuando iban a ser puestos antes de enterrarlos o ponerlos en la roca o en la cueva, se ungían, y vas a poderlo leer en Marcos 14:8, Marcos 14:8 y Marcos 16:1, Marcos 16:1. En este caso es cuando iban las mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, y hablan de muchas cosas que ellos estaban preparando, ingredientes para preparar esa unción, y ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús. También uno de los castigos terribles que ponía a temblar a Israel es
si los olivos se dañaran. Y hay un momento dado que en Miqueas 6:15 y en Deuteronomio 28:40 se menciona casi un castigo, una maldición para el pueblo de Israel, porque los olivos se iban a dañar o no iban a haber olivos suficientes. Y para ellos eso era algo terrible, porque ellos utilizaban mucho el aceite para diferentes cosas, situaciones y ceremonias, o para su aseo personal, como lo estamos tocando. Así que el simple hecho de ellos pensar que no iban a tener olivos, ya para ellos eso era una destrucción casi total. También vemos que el ungimiento o la unción o el aceite de unción se utilizaba también para ungir a los reyes. En la Biblia nos leemos que cuando ungen a Saúl, ungen a David, ungen a Salomón, a Joás, a Jehú, a Asael, como algunos de los ejemplos dentro de la Biblia. A todos los reyes los ungían cuando los estaban nombrando, pero aquí yo les mencioné algunos. Y también se ungían a los profetas, sumamente importante eso. Y sobre la unción de los profetas vas a poder leer en el Salmo 105:15, Salmo 105, versículo 15, y en Primera de Reyes 19:16. Primera de Reyes 19:16. Y continuamos con la unción para el aseo o para el uso del cuerpo personal. También dice la palabra que se ungían a los sacerdotes. Recuérdense que la casta o el grupo sacerdotal eran unas personas específicas, eran de una familia sacerdotal. Y esa familia, cuando se iba a nombrar o entraba a comenzar a trabajar en su responsabilidad o en su tarea, eran ungidos. Pero la unción o el aceite que se utilizaba para esta categoría sacerdotal era un aceite especial preparado con unas instrucciones específicas dichas por el Señor. Y eso lo puedes usted leer en Éxodo 30:30, Éxodo 30:30 y también en Éxodo 40:13. Éxodo 40:13. Pero sumamente importante, el tabernáculo y todos los utensilios que iban a estar dentro de ese tabernáculo tenían que ser ungidos y con un aceite especial. Y eso lo vas a poder leer en Éxodo 40 del 9 al 10. Éxodo 40 del 9 a 10. Pero también el aceite se utilizaba para mezclarlo con una harina para preparar comida o para preparar algún tipo de masa especial, que era la que se iba a utilizar para la flor de harina, para lo que se iba a presentar también como sacrificio. Puedes leer al respecto en Levíticos 2 del 1 al 4. Levíticos 2 del 1 al 4. Y muy importante también, las personas que eran leprosas, cuando ya se iban a presentar de que estaban limpios, tenían que después ungirse, y lo vas a poder leer en Levíticos 14 del 17 al 18. Levíticos 14 del 17 al 18. Aquí quiero compartir con ustedes, voy a ponerle un screenshot para que tomen fotos de esta página, que hay unos versículos, voy a ponerlo bastante cerca para que sea, aquí está, 1, 2, 3, el screenshot, ¿ok? Aquí vamos a ver un vocabulario, dentro del mismo vocabulario que encontramos en el diccionario bíblico. Nos habla de unos pasajes donde se utiliza el aceite de unción, y habla de que en el Éxodo 35, en el capítulo 35, te habla de las diferentes especies aromáticas en el aceite para el alumbrado, porque uno era para ungir los utensilios, ungir las facilidades, ungir al sacerdote, pero en este caso para el alumbrado, para esa vela que iba a estar constantemente encendida
dentro del tabernáculo. Era un aceite especial y ese incienso y ese olor, todo tenía que tener ese aceite especial, y lo vas a leer en Éxodo 35. Pero también, como les mencioné anteriormente, en el Éxodo 30 te habla de diferentes aceites, y uno de ellos que te habla es el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción. Y dice que eso va a ser un perfume según el arte del perfumador, y ese será el aceite de la santa unción. Quiero indicarles que va a haber una clase específica, cortita, con relación al aceite de la santa unción. Ese es algo aparte. Vamos a estar hablando con relación en estas clases de la unción en general, pero después no se preocupen que les vamos a hablar exactamente del aceite de la santa unción. Y continuamos. En el vocabulario regular de la lengua española, hablé primero de diccionario bíblico, ahora voy a hablar de la lengua española, y dice que la unción es simplemente ungir, que una persona ha sido ungida, una materia, un lugar ha sido ungido con un aceite, frotarlo, untarle un aceite. Eso muchas veces nosotros lo hacemos cuando, pues darle ejemplo, hay una persona que compra un carro nuevo, lo unge, ora por el carro y lo unge. Uno mismo se unge, uno unge su familia, uno unge su casa, uno unge las puertas de su hogar, uno unge el lugar donde trabaja, el escritorio, o sea, todo lo que pertenece o usted se lo está dedicando al Señor, usted lo puede ungir para decir que está, como que dice, separado para el Señor, y está ungiéndolo para esa separación. Vamos a ir a la introducción. Ahora es que vamos a comenzar la introducción, Dios mío. Pero es que quería tocarles estos temas, estas situaciones, estos comentarios con relación al vocabulario. Hemos mencionado que muchas veces se piensa que las unciones se refieren solamente a personas o a cosas exclusivas, materiales, y el aceite es especialmente preparado, no es cualquier aceite, o sea, no debe ser cualquier aceite, tú debes de tratar de tener un aceite preparado. Quiero aclarar, muchas veces la persona no tiene los ingredientes necesarios y requisitos para hacer el aceite de la unción, como dice la palabra. Y usted tiene cualquier otro tipo de aceite, quiero decirle que usted coge ese aceite, si quiere ungir algo, ungirse usted o ungir una persona, coge el aceite que usted tenga, preferiblemente que sea de oliva, ¿verdad? Para que no tenga, es más puro. Y usted dedíqueselo primeramente al Señor. Mira, Señor, este aceite yo lo voy a separar para ti, que tu santa unción, que tu santo poder, que tu amor, tu misericordia, tu autoridad, todo esté en este aceite simbólico a los aceites que tú mencionas en la Biblia. Y lo usas confiando en que Dios va a respaldar esa dedicación que usted hizo de este aceite. Así que vamos a ver las diferentes variables, retomando la clase, las diferentes variables importantes que tiene la santificación y el poder del Espíritu Santo dentro de esa unción. Quiero decirte que no es obligatorio la unción con el aceite de la santa unción, como yo les estaba indicando, o que simplemente son algunos creyentes los únicos que tienen la disponibilidad o el acceso de estar ungidos. Yo quiero decirte que en cuanto usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, ya estamos ungidos con el Espíritu Santo, y no necesariamente tenemos que ser sacerdotes de bíblicos, sino que ya la palabra nos indica que nos ve como sacerdotes, real sacerdocio, ¿se acuerdan lo que dice la palabra? Así que no piense que esto es exclusivamente para algunas personas,
sino que esto es para todos aquellos que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. La palabra nos indica que ya estamos siendo ungidos. Continuamos. Vemos que el apóstol Juan, en su versículo de Primera de Juan 2, 20 al 27, 2, 20 al 27, nos recalca y nos habla como hijitos. Y estos bebés en Cristo, que es usted y yo cuando comenzamos, ya tenemos la santa unción, el crisma, el poder, la autoridad que Dios nos las da como hijos de Él. Vaya y lea después Primera de Juan 2, 20 al 27. Quiero recordarles que en el Antiguo Testamento los reyes, los profetas, los sacerdotes eran los que eran ungidos y eran consagrados y eran separados para Dios. El cristiano actualmente es separado, consagrado y ungido por el Espíritu Santo. En tanto y cuanto entramos al Señor y Él nos unge, ¿para qué? Para su servicio. ¿Qué es la palabra ungido? Vamos a poner esto aquí. ¿La ven bien? ¿Qué es la palabra ungido? En hebreo es Mashá, que quiere decir el ungido. Perdonen si lo pronuncio mal, pero Mashá, Mashá. Esa es la palabra de ungido en hebreo. En el Antiguo Testamento este título solamente se le daba o se le aplicaba a aquellas personas que iban a ejercer una posición dentro del gobierno o dentro de posiciones jerárquicas, como dije, profetas, sacerdotes y reyes, dentro del pueblo o del gobierno de Dios. Vas a poder leer al respecto en Primera de Samuel 12 del 3 al 5, Primera de Samuel 12 del 3 al 5, también en Primera de Samuel 26, Primera de Samuel 26 del 9 al 16, Primera de Samuel 26 del 9 al 16, en Segunda de Crónicas del 6 al 4, Segunda de Crónicas del 6 al 4 y en Isaías 45, 1. Isaías 45, 1. Aquí vemos otra página que les tengo información. Nos indica que en el Nuevo Testamento este título de ungidos era restringido al Señor Jesús. En el Nuevo Testamento al Señor Jesús, a Cristo solamente. Y aquel que fue no ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo de Dios Padre. Y ese viene siendo el Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y vas a poderlo leer en el Salmo 45, 7. Salmo 45, 7. También dice la palabra que Juan el Bautista fue uno de los testigos de ese magno acontecimiento cuando Jesús es ungido, bautizado en agua, no en aceite, pero al venir la manifestación simbólica de una paloma, símbolo del Espíritu Santo, entonces Jesús viene a estar ungido por parte del Padre. Y vas a poderlo leer en Marcos 1.10, Marcos 1.10, Juan 1 del 32 al 34, Juan 1, 32, 34 y en Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. También hablamos de este ungido, de este hombre especial, de este hombre en categoría que solamente Jesús la tenía, cuando lo llama ungido, el ungido de Dios, cuando Ana menciona esta palabra en Primera de Samuel 2.10. Primera de Samuel 2.10. También vemos a David cuando lo llaman el ungido de Dios, que lo lees en el Salmo 2.2. David como el ungido de Dios, Salmo 2.2.
Y Daniel habla de ese Mesías príncipe y que sería cortado y no habría nada después. Lo puedes ver en Daniel 9, 25 al 26. Daniel 9, 25 al 26. Recapitulando y recalcando. El Señor Jesús tenía un nombre del Mesías, el Mesías. Y ese es el Cristo que todos esperábamos. Y ese es el Santo de Israel, el ungido de Israel. Esa categoría o ese nombre era exclusivo para Jesús. Pero hay otras personas que los llaman como David, que lo llaman el ungido de Dios, porque en ese momento era el que Dios estaba utilizando. O cuando hablan de otra información de mencionando escatológicamente a Jesús. Aquí vemos también que los samaritanos y los judíos estaban esperando a su ungido, a su Cristo, al Mesías de ellos. Lamentablemente todavía los judíos, muchos de ellos todavía están esperando este Cristo, este ungido, este Mesías. Y cuando apareció hubo mucha alarma y aquellas personas que comenzaron a tener relación con él se dieron cuenta que verdaderamente él era el Mesías prometido y esperado. Y vemos cómo este reconocimiento de que este era el Mesías se registra en la Biblia y lo vas a poder leer en Juan 1:41. Juan 1:41 y Juan 4:25. Juan 4:25. En estos dos pasajes vamos a ver cómo el Señor, cómo se refiere al Señor como el Mesías, y es paralelo con la palabra Mashiach, que es en hebreo, pero también Mesías es en griego. Y vamos a ver ahora de dónde es que sale esta palabra o esta acción de ungir. El origen de la palabra unción o el propósito de la palabra unción surge gracias a que los pastores antiguos tenían muchos problemas con sus rebaños de ovejas, porque a las ovejas se les pegaban muchos insectos y sabandijas, y muchas de ellas se alojaban específicamente en la nariz y en las orejas. Y en estas dos áreas, específicamente las orejas, hacían como en los huequitos de las orejas, ahí se metían. Y esto les provocaba casi una locura a las pobres ovejas, que en esa forma de tratar de zafarse de esta molestia o de este dolor que les provocaban todos estos insectos, piojos, garrapatas, sabandija, todo lo que estaba volando se les metían específicamente en las orejas y en la nariz. Ellas comenzaban a darse, a revolcarse, a darse con todo lo que encontraban al frente para tratar de quitarse esa molestia, pero no se la podían quitar porque eso estaba ya metido ahí. ¿Qué sucede? Lo que hacían era que se volvían locas y hasta se morían de todos los golpes que se daban. Y entonces los pastores decidieron buscar algo que resolviera esta situación, y lo que comenzaron fue a ungir a sus ovejas. Por eso es que dice, unges mi cabeza con aceite. Y ellos lo que hacían era que vertían específicamente en todo su cuerpo, pero específicamente en la cabeza, en el área de los oídos, en el área de la nariz. Y al la oveja estar mojada, empapada en aceite, pues esto es lo que provocaba y evitaba que el insecto no podía pegarse porque resbalaba. O sea, una oveja llena de aceite, lo que pone es que toda su piel, todo su pelaje está todo aguado, resbaloso, y entonces estos insectos no podían quedarse, y lo que hacía era que resbalaba y dejaba a la oveja tranquila y feliz. Así que de ahí es que sale lo de la unción con aceite. Y la unción es
para protección en las ovejas. Y la unción que usted y yo tenemos hoy en día es para protección también, porque nos las da Dios. Pero vamos a ir más adelante. También, la palabra unción viene o proviene o provoca o significa bendición, seguridad y empoderamiento. Yo tengo control de lo que me está pasando. Esta palabra de unción se encuentra ya desde el Antiguo Testamento y se refería a bañar o untar aceite, como dije al principio, a personas, a lugares, a utensilios y en el caso de los pastores, a sus ovejas. En los tiempos de la Biblia, las personas eran totalmente bañadas para obtener la bendición de Dios. Hoy en día, un ejemplo, cuando se hace alguna dedicación de un lugar, tal vez uno vierte un poco de aceite, tal vez simplemente te mojas las manos y la pasas en el lugar. Cuando hacen instalaciones o nombramientos de pastores, a veces le vierten un poco de aceite en la cabeza, por decirlo así, pero en algunos tiempos atrás, literalmente le echaban un jarro completo, lo bañaban en aceite. Y antes se hacía así. Así que eran bañadas totalmente en aceite para demostrar la cobertura total del aceite y la protección de Dios sobre esa persona. Como les dije, actualmente no es nada malo el que usted unja a la persona. Lo que verdaderamente es importante es por qué lo hace y para qué lo hace y a quién se lo hace. Y todo debe de ser acorde a los propósitos que Dios puso en la Biblia. Usted no unge por ungir. Usted tiene y debe de ser dirigido por Dios para ungir a una persona o una casa o un hogar, un carro o un utensilio. Y el propósito es ¿para qué? Para dedicárselo a Dios. Nosotros, como les dije previamente, los seres humanos somos ungidos cuando decidimos entrar a los caminos del Señor. Y somos ungidos porque somos escogidos, seleccionados, separados para predicar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Esa es la tarea que usted y yo tenemos cuando aceptamos a Jesucristo. Así que somos elegidos y separados con un propósito específico. Dios sabe para qué nos hizo, para cuándo nos hizo y qué es lo que va a hacer con nosotros. Así que el proyecto de vida que Él tiene con usted y conmigo, Él nos ha ungido para eso. Amén. Así que usted sepa ya que usted ya está ungido de parte de Dios. Continuamos. Muchas personas son fieles lectores de todo lo que dice la palabra, pero aún lamentablemente no saben el significado correcto de muchas de las cosas que leen dentro de la Escritura. Y es por esto que hoy en esta clase vamos a estar hablando lo que es verdaderamente la unción que se habla dentro de la Biblia y el por qué y el para qué, y vamos a tratar de responder de la mejor manera posible, de la forma más sencilla, las dudas que tal vez usted pueda tener al respecto. Así que vamos a hacer referencia al ungüento o unción, como habla la Biblia, que se ungían, como les dije anteriormente, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes en el Antiguo Testamento, y se preparaba un aceite de una base de unción específica, que después le voy a dar los detalles. Y este aceite que se utilizaba para estos tipos de personas o categorías de personas era el símbolo en aquel tiempo del Espíritu Santo sobre ellos. Y estos profetas, estos sacerdotes y estos reyes, esta unción era para capacitarlos para el ministerio que tenían y que iban a realizar en el reino de Dios. Aquí vamos a tener un screenshot ahora mismo. Miren esta tabla que les preparé. Ay, perdón. Voy a ponerla aquí cerquita de la cámara. Así queda mejor. Que quede derecha. 1, 2, 3, screenshot. Amén.
Ok, aquí le puse en la unción diferentes palabras y significado. Ungir es lo mismo, simboliza en griego, crisma. Ungir es crío y ungir es alpeiro. Estas tres palabras es lo mismo. ¿La ven ahí? Ahí se la puse más derechita. ¿Amén? Es lo mismo en griego y las tres significan ungir. Simplemente en la palabra, en la Biblia te lo utilizan según la situación o el acontecimiento o el acto, pero viene siendo lo mismo, ungir. Y significado, el krishna, que es el primero, significa ungüento. El crío, C-H-R-I-O, es untar o frotar, así que es lo mismo. Y aleipo es consagrar para un servicio u oficio religioso. Los tres es lo mismo, lo que cambia es la palabra, pero simboliza y significa ungir. Y como les digo, el segundo, donde está puesta en la Biblia y el motivo por el cual. También ungir es escogido. Y esta palabra del escogido la tiene exclusivamente Jesús, que fue ungido para poder predicar la palabra y poder para libertar a todos los pecadores de sus pecados. ¿Por qué el escogido es exclusivo para Dios? Porque usted y yo sí podemos predicar la palabra, pero usted y yo no tenemos poder ni autoridad para perdonar pecado. Así que la palabra escogido es para Jesús. Amén. También el ungido, que eso es en hebreo, acá esta última, en hebreo, es la palabra Mesías, que es en hebreo, y en griego es el Cristo. Ese es el ungido. Y nuevamente, esto únicamente le corresponde y le toca a Jesús, porque Él es el único que es Mesías y Él es el único que es Cristo. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Y como les dije, todavía hay muchas personas que están esperando a su ungido, pero lamentablemente no se han percatado y no se han dado cuenta que ya su ungido llegó. Pero ¿saben qué? Vuelve y vuelve pronto. Vamos a quitar todos estos papeles para que no pesen mucho y no se vayan a caer. ¿Amén? Continuamos con la clase. Aquí voy a ponerle un screenshot. La gente, miren aquí para que tengan todos estos versículos rapidito. La gente, 1, 2, 3, screenshots. Amén. En los tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite porque eso simbolizaba o significaba una bendición que Dios le daba a esa persona. Y ahí pudimos ver, vas a poder leer en Éxodo 29:7, Éxodo 29:7, en Éxodo 49, en Segunda de Reyes 9:6, Segunda de Reyes 9:6, también Eclesiastés 9:8, y en Santiago 5:14 nos habla de que estas personas eran ungidas, simbolizando la bendición de Dios. Estas personas eran ungidas con un propósito especial, como les dije anteriormente, no eran ungidas por ungirla, no se le echaba aceite por echarle aceite, tienen un propósito especial. Y vuelvo y les digo, no hay nada malo el que usted o yo unjamos una persona con aceite en el día de hoy. Solo tenemos que estar seguros, claro, de cuál es el propósito por el cual vamos a ungir estas personas o cosas o lugares o utensilios. Y ese propósito que esté de acuerdo con lo que dice la Escritura. Tú no unges por ungir, ay, déjame ungir a tal persona, no. Eso tiene un propósito y regularmente es que la bendición de Dios esté con esa persona, que lo guarde, que lo guíe y bien importante, que lo lleve para bien, dirigido por el Señor. Quiero decirle que la unción no se debe de ver como una porción mágica, un aceite mágico
que hace milagros. El aceite en sí no lo hace. El aceite no tiene ningún poder. El que tiene poder es el símbolo y el que unge ese aceite y el propósito de ese aceite. El propósito que Dios tiene para lo que usted o yo vayamos a hacer. Por eso es que les dije al principio que es sumamente importante y de mucha responsabilidad de usted y de mí saber qué es lo que vamos a ungir, para qué lo vamos a ungir, cuál es el propósito que Dios tiene para con eso antes de comenzar a untar, a derramar o echar aceite a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el quien puede ungir a una persona con un propósito específico. Esto no es por untar aceite. Todo tiene que tener un propósito específico. Continuamos. Ay, Dios mío, es que tiene tanta cosa. Seguimos. Vamos a ver a través de Jesús lo que es cuando se habla de ungir a través de Jesús. Dice la palabra que en Isaías 10:27, Isaías 10:27 reza de la siguiente manera, que el yugo de la opresión satánica será destruido. Y dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay muchas personas que tienen mucha controversia con este versículo. Algunas personas dicen que es como un versículo oscuro. Pero vamos a irnos a lo sencillo, no vamos a irnos a muchas cosas profundas. Simplemente que dice que se va a pudrir el yugo. ¿Qué yugo? El yugo de la maldad. Algo que está dañado, que está destruido, que está corrompido, que está obsoleto, que ya no sirve, que ya no está bien. El diablo lo tiene utilizado en esa forma, pero la unción del santo, la unción de Dios, la unción a través del Espíritu Santo de Dios, rompe ese yugo satánico que había, que ataba, que controlaba. Y todo aquello que Satanás utilizaba para su favor, en ese momento que usted lo unge, cambia de dueño, está asignado un nuevo dueño y ahora va a ser algo que tiene poder, algo que no está destruido, algo que no está corrompido, algo que está bien porque está siendo ungido de parte de Dios. Vemos a Jesús que al principio de su ministerio, él comienza con ¿qué? Visitando, ¿verdad? Él se encontraba, ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, ya había pasado su prueba de los 40 días en el desierto, y cuando él regresa ya viene preparado y equipado, totalmente ungido con poder y autoridad para combatir al enemigo y hacer las tareas que Dios Padre le había recalcado a él. Y dice que él comenzó el ministerio yendo a las sinagogas y específicamente un sábado. Quiero decirles que sí, ahora que menciono sábado, hay muchas personas que también me han solicitado información del sábado y ya estamos preparando esa clase. Así que próximamente la vamos a tener también la clase del Sabbat o del sábado. Volvemos acá, volvemos recapitulando, la unción. Así que en ese momento, cuando él va a la sinagoga, aquí es que viene este maravilloso versículo bíblico de Lucas 4, del 18 al 19, y puedes llevarlo hasta el 21. Y entra Jesús comenzando su ministerio, esta es la apertura de su ministerio. Él va a la sinagoga y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, aleluya, porque porque me ha ungido para, esa palabra es importante. El Espíritu del Señor está sobre Jesús, lo ha ungido
para dar buenas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles, hoy, en ese momento Jesús les dice, hoy esta escritura se está cumpliendo en donde, en mí, aleluya. Pero muy importante la salvedad de esa escritura, que dice, el Espíritu del Señor estaba sobre él, el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo ungió para, no era cuestión de que me ungió, no, lo ungió para hacer todas estas cosas. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando, y me lo recalco y me lo recuerdo yo, que la unción que el Espíritu Santo nos dio a usted y a mí cuando nos convertimos por primera vez al Señor y le hemos seguido sirviendo, ¿es para qué? Para adelantar el reino, para ayudar al cautivo, para pregonar las buenas nuevas de salvación, para libertar, para sanar. Esa misma profecía y ese mismo mensaje que la palabra le dice a Jesús, nos las están diciendo a nosotros hoy en día. Así que tenemos que ponernos nuevamente a hacer lo que el Señor nos requiere que hagamos, ya que tenemos la unción del Señor. Jesús tenía el poder del Dios Todopoderoso sobre él, aleluya. Y usted y yo también lo tenemos, santo. Para destruir los yugos, para quitar las cargas, para libertar, para contrarrestar las acechanzas del enemigo, para predicar las buenas nuevas. Y eso Jesús lo comenzó a hacer desde el principio de su ministerio. Así que usted y yo, desde que comenzamos y nos convertimos al Señor, tenemos que predicar y hacer lo que se nos mandó a hacer. La palabra Cristo no es cualquier nombre que se le da a Jesús. Esa palabra Cristo simboliza y significa que Él es el ungido, Él es el escogido de parte de Dios. Él es alguien especial y esperado. La Biblia nos dice que Cristo fue el ungido por Dios a través del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas y para libertar a todos aquellos, en un momento dado, usted y a mí, libertarnos de toda la cautividad que teníamos nosotros del pecado. Y Cristo, al ser el ungido, a ser el Mesías, a ser el escogido, nos ayudó y nos libertó de todos nuestros pecados. Puedes leer de eso en Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18, 19. En Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. También vamos a ver en los versículos bíblicos que dice que después de Cristo dejar la tierra, muchas personas piensan que Cristo se fue y se acabó la unción que Él tenía. Y después que Él se fue, se terminó. ¿Y quién dijo eso? No. Él nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto. Aleluya. Él esperó todo. Y vamos a ver lo que nos dice. Pueden leer al respecto en Juan 14, 16. Nos habla de que esa unción está sobre nosotros. Porque después de él haber sido crucificado, después de haber resucitado, después de haber ascendido al cielo, Jesús les dice a los apóstoles, no se vayan a hacer rápido lo que yo les mandé a hacer, tienen paso a paso, todo tiene su momento. Ustedes tienen que esperar que sobre ustedes venga lo que vino sobre mí. Ustedes tienen que esperar que venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes y les dé el poder, les dé la autoridad
los unja para entonces ir y salgan a predicar el Evangelio, porque van a estar equipados y preparados a través del Espíritu Santo. Eso lo puedes leer en Hechos 1, 4 al 5, Hechos 1, 4 al 5. Y dice, resumiendo, el poder después que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Fueron ellos otra cosa, no fueron las mismas personas, porque el Espíritu Santo ya estaba sobre ellos y los llevó a hacer lo que tenían que realizar. Continuamos. Ahora todos nosotros los cristianos somos ungidos. Ahora todos nosotros los cristianos somos escogidos con un propósito específico de parte de Dios. Y ese propósito es predicar las buenas nuevas de salvación. Ayudar a libertar al cautivo. No es que yo lo liberte, pero yo lo llevo a través de la palabra. Lo llevo a que conozca a Jesucristo. Y Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lo liberta y perdonan todos sus pecados. Pero la tarea suya y mía es llevarlos a conocer al Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los amarre, los abrace y los unja. Y dice en 2 de Corintios 1, 21 al 22. 2 de Corintios 1, 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Resumiendo, usted y yo estamos ungidos gracias a la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Continuamos, rapidito. Ahora bien, la palabra cristiano que usted y yo utilizamos, conocemos y entendemos, significa más que unos solos seguidores, unos simples seguidores de Jesús. Ay, sí, sigo a Jesús. Esto significa que nosotros ahora también estamos siendo ungidos, que también somos ungidos. Y dice la palabra, si estás en Cristo, hay una unción que está sobre ti y sobre mí. Y somos llamados para crecer, somos llamados para alentar, somos llamados para enseñar, somos llamados para ayudar. Y no importa cuán grande, cuán pequeña sea la tarea que a ti y a mí nos corresponda hacer en el reino de Dios, lo importante es que tenemos que hacerlo de excelencia, porque es para el Señor. Mira lo que dice Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Esa fue la razón por la cual Pablo manifestó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fue fortalecido a través de la unción del Espíritu Santo en su vida. Y él pudo hacer todo lo que le sucedió. Cosas terribles. Tanto es así que hay un momento que piensan que lo dejaron casi muerto. Y él como que revivía. Y lo que lo revivía era el Espíritu Santo. Y la tarea y la intención que él tenía en su mente de hacer lo que Dios necesitaba que hiciera. Que era predicar el Evangelio a toda criatura y presentar a Jesucristo como Salvador de todas las personas. Así que en este momento estamos terminando esta primera parte de la unción. Y dice que el significado bíblico más básico de unción es señalar las acciones de frotar o de derramar aceite sobre algo o sobre un símbolo. Lo más importante de esa acción que usted y yo podamos hacer es cuál y quién y qué estamos dedicando al Señor y por qué lo estamos ungiendo. Eso tiene un propósito y el propósito es para que esa persona pueda transmitir la palabra de Dios o ese lugar o ese utensilio o ese artículo sea dirigido para el Señor, que sea su dueño de todo. Amén. Así que hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Todavía queda mucha información porque, como les dije, la palabra unción no es simplemente frotar con aceite. La palabra unción conlleva muchas cosas adicionales que usted y yo necesitamos saber. Y hasta el momento vamos a concluir hasta ahí, pero te espero en la próxima porque te traigo mucha información adicional excelente para tu conocimiento. Y simplemente te digo como siempre, que Jehová te bendiga y te guarde.
Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti y de todos los tuyos misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima y recuérdate siempre que Carmencito te ama. Bye, Dios te bendiga.